sí. Sí, tiene que llegar. Sí. Hola. Hola. Sí. Yo soy Bob y estoy encantado de estar aquí, sobre todo porque acabo de tirar una botella y esto me hace mucho más feliz, porque me parece fantástico que haya un acto político que reivindique la cultura. Me parece que para mí la cultura es un espacio de seguridad, un espacio donde de repente existe el concepto de la esperanza, de que hay alguien que nos interpela y que le interesa lo que le contamos y quiere escuchar sobre nosotros, aprender, desmontar un poco prejuicios, ideas preconcebidas. Es un modo fantástico de comunicación, de escuchar a otro y de creer que el otro nos quiere escuchar, que no es poco. También es un espacio de refugio y es un espacio de esperanza, donde de un modo u otro pensamos que el mundo que tenemos merece la pena ser contado, ser transmitido, ser pintado o musicado, y que también se puede cambiar con las cosas que hacemos. Creo que si algo puede hacer la cultura es mejorar las cosas, y si algo debe hacer la política es ayudar a que la cultura mejore las cosas. Por eso quiero agradecer a quienes estarán aquí conmigo y que son quienes de verdad importan, a los candidatos a la alcaldía y a la comunidad, la candidata Manuela Carmena e Íñigo Errejón, y también subirán Jazmín Beirac y Pilar Perea, candidatas a la comunidad y a la alcaldía para las delegaciones de cultura. Muchísimas gracias y un aplauso para ellas. También están con nosotros Carlota de las Heinz y Roy Galán. Queríamos empezar hablando de nuestro primer recuerdo de arte, de cultura, de lo que significó para nosotros. Y empiezo yo y luego ya me callo un rato y pregunto a los demás. Mi primer recuerdo es la biblioteca de mi pueblo, del lugar donde yo me refugiaba como un niño raro y encontraba libros donde había otros niños raros como yo, otros adultos raros como yo, y gente que en los libros me daba la posibilidad de escaparme y de pensar que las cosas podrían ser de otra manera. Después quise hacer lo que habían hecho conmigo y ayudar a que los demás también se dieran cuenta de que normales no somos ninguno, afortunadamente. Roy, ¿cuál fue tu primer contacto, tu primer recuerdo con la cultura? ¿Cuál es? Hola, buenos días a todas y a todos. Lo primero que quería decir es que gracias a Más Madrid por hacer un acto de cultura. Eso dice mucho de la sensibilidad y de la vocación política de esta formación. O sea, estoy encantado de estar aquí. Yo creo que la cultura, la cultura no tiene atajos, ¿no? Es un viaje. Y es un viaje tan bonito, que es un viaje que ya han hecho otros y otras, y que tú recorres, ¿no? Y vuelves con un aprendizaje. La verdad es que me ha ayudado a comprender a mis amigos heterosexuales,
me ha ayudado a escuchar a las mujeres, me ha ayudado a aceptar mi homosexualidad, me ha ayudado a no pasar de puntillas por la muerte de mi madre, me ha ayudado a nombrar el mundo, a darle un lugar a las cosas y creo que eso es lo que yo le tendría que decir a todo el mundo, ¿no? Para decir que la cultura es un sitio en el que tú puedes ser tú, ¿no? Puedes entender quién es el otro y sobre todo, si tengo claro algo, es que la cultura me ha obligado a no odiar y eso para mí es lo más. Muchas gracias, Roy. Para ti, Carlota, ¿cuál es tu primera memoria de la cultura y qué ha significado para ti? Pues, perdón. Bueno, también gracias, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme, pero venía pensando que no sé si mi opinión va a ser muy útil, porque creo que los artistas al final somos como lo peor, todo el rato estamos insatisfechos, todo el rato todo nos parece poco, siempre queremos más y entonces pues es como venir a pedir a un artista que hablemos de política, pues siempre me parece un poco peligroso, así que gracias por el peligro. Pero mi primer recuerdo de cultura es probablemente... mi madre es que es profesora de teatro, tiene una escuela de teatro, entonces he estado relacionada con el mundo de las artes en general desde que soy muy chiquitita. Pero es que me había medio pensado la respuesta y entonces ahora me estoy confundiendo porque no pensaba contestar a eso. Quería decir... ya, claro. Contesta lo que quieras. Ya, perdón, nunca he hecho esto, obviamente, estoy un poco nerviosa. Entonces, quería decir que creo que la cultura y el arte, que para mí es lo mismo, al final se traduce un poco en conocimiento y creo que el conocimiento te da posibilidades y que las posibilidades te dan opciones y las opciones te dan libertad. Por eso creo que es muy importante inculcarlo desde pequeños porque de verdad te hace, creo, tener una vida más plena. Y es interesante reflexionar cómo desde un espacio, tanto Roy como Carlota lo han dicho, ¿no? Y para mí también lo es, un espacio de libertad, de felicidad, cómo las instituciones pueden promover eso o cómo pueden no interferir de una manera negativa. Yo creo que es importante saber de qué manera la política y lo institucional puede hacernos más felices y mejores a través de la cultura. Y por eso están aquí Pilar y Jazmín para contarnos del ayuntamiento y de la comunidad, con suerte, qué vais a hacer para que seamos más felices, mejores y todos disfrutemos de una cultura que no sea elitista. Muchísimas gracias, Bob, por estar aquí, gracias a todos. Lo primero que quiero decir, si me permitís, es quiero dar la enhorabuena, espero no emocionarme mucho, me vais a perdonar, al equipo que ha trabajado en el área de cultura estos 4 años, que ha convertido Madrid en lo que es ahora, que es un absoluto y maravilloso hervidero cultural. Este equipo ha estado también, incluida Manuela, de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena, todos mis respetos. Tengo la difícil tarea ahora de resumiros un poco las cosas más importantes que quiero trasladaros. Entonces, sobre todo de lo que se ha hecho estos 4 años y de lo que vamos a hacer a partir de los siguientes 4 años desde Más Madrid. Quiero empezar por algo absolutamente histórico, que son las ayudas al tejido de la creación, al tejido de la ciudad, al tejido creativo de la ciudad. Ha sido histórico porque nunca antes en el Ayuntamiento de Madrid se había invertido tantísima financiación para los artistas, para los creadores, para las creadoras, para las salas y para los festivales. Nunca antes se había hecho. Es que es importante que recordemos que estamos haciendo cosas que nunca antes se habían hecho. Y no solamente es la parte de la financiación, sino también el número de beneficiarios y beneficiarias de las mismas. Creo que merece un aplauso importante esta medida, entre otras cosas porque es una de las líneas que vamos a continuar estos 4 años que arrancan. Esperemos a partir del 27 de mayo.
Por otro lado, y siguiendo esta misma lógica, vamos a poner a disposición de los artistas la oficina de atención a la creación. ¿En qué consiste esta oficina? Que los creadores y las creadoras podáis dedicaros a lo que tenéis que hacer, que es crear, porque es una labor profundamente absorbente. Yo he tenido en mis épocas pasadas un estudio, también he estado metida haciendo cuestiones plásticas y me perdía todas las ayudas. Tenía el amigo listo que estaba siempre haciendo residencias, estaba en París, en Berlín, y yo decía, ¿pero dónde lo ha encontrado? Pues esto es la oficina, donde vosotros tenéis que dejar de buscar en millones de BOEs que se publican un día y que acaba y expira el 15 y se publicó el 1. Se acabó. Existe la oficina de atención a la creación, lo vamos a poner en marcha a partir del 27 de mayo. Manuel. Estos 4 años, gracias, hemos puesto... Esto me parece muy importante, porque el otro día escuché que alguien de otra formación política decía que iban a construir más centros culturales y más y más y más. Y sin embargo, estos 4 años hemos hecho, bueno, habéis hecho el maravilloso equipo, una cosa, que es poner en valor el patrimonio que tenemos, edificios abandonados que llevaban muchísimos años abandonados y que por fin estamos actuando sobre ellos. Eso es hacer una política de optimizar lo que tenemos y ponerlo en valor y ponerlo en uso. En ese mismo sentido, como decía al principio vamos a coger esa misma lógica y continuamos. Vamos a rehabilitar y dotar de recursos una serie de edificios, voy a ser muy breve. El pabellón Bancadas de la Casa de Campo, que será el primer espacio dedicado en exclusiva para espacios y procesos creativos. También la antigua fábrica de Clesa, lo que será ese foco cultural del norte, el famoso llamado Matadero del Norte, con espacios de exhibición, pero también espacios de producción artística y formación. El eje verde de las Tres Quintas, gracias a este equipo se ha puesto en marcha la Quinta de los Molinos, que es un edificio, es un proyecto absolutamente maravilloso de programación cultural, sobre todo para los niños y para las niñas. Os invito a que vayáis a conocerlo, es una maravilla. También un edificio que llevaba vacío y en desuso muchísimos años. Tenemos el Capricho, que será el futuro Museo de la Duquesa de Osuna, y para cerrar este eje verde tenemos la Quinta de Torre Arias. También dotaremos el Teatro Madrid con la Casa de la Danza, las Artes en Movimiento y el Circo, donde albergaremos espacios también de producción y de creación. Como veis, estamos haciendo mucho énfasis en que los nuevos equipamientos dispongan de espacios para la producción artística, no solamente para la exhibición. Pero no solamente son los nuevos que vamos a construir, sino tenemos una red absolutamente maravillosa que yo personalmente adoro, que son los centros culturales de los distritos. Tenemos, hay gente que no lo sabe, ya os lo voy a decir, 89 centros culturales diseminados en los 21 distritos. Estamos hablando constantemente de cultura de proximidad, de descentralización, de quitar la hegemonía del centro. Ahí tenemos los verdaderos focos de irradiación cultural, pero también vamos a continuar haciendo algo que ya hemos hecho, que es que sean también espacios de producción. Hemos iniciado un proyecto que se llama Madrid en Crudo, en el que estamos petando, por decirlo rápido, estos espacios de los centros culturales de artistas ensayando. Ya tenemos 158 compañías, que se dice rápido, y este proyecto tiene solo 3 meses, para que veáis las cosas que se pueden hacer sin necesidad de estar construyendo y construyendo. Y para terminar, me vais a perdonar, termino. Hablando del abrazo que por fin ha de darse la educación y la cultura. Por favor, por fin. El año pasado abrimos la 14ª Escuela Municipal de Música con nuevos itinerarios pedagógicos. Vamos a poner en marcha el Instituto del Flamenco, Inflama, porque también consideramos que hay que atender al arte flamenco en la ciudad de Madrid. ¿Cómo no? Estamos en la capital de España. Y no solamente a efectos de programación cultural, que por supuesto, sino también implicando el flamenco en la educación artística y que también podamos colaborar como espacio de producción del flamenco. Y estamos empezando a trabajar con la comunidad educativa, y tengo a mi queridísima señora Villa, con la residencia de Matadero, para que las personas, los niños, los chavales puedan ir a visitar a los artistas que están ahí, artistas vivos. Eso es otra de las propuestas que hemos iniciado. Y ya para terminar, perdonad si está siendo muy pesado, pero es que son tantas cosas impresionantes, la red municipal de escuelas infantiles tiene casi 1000 educadoras.
Nosotros lo que vamos a hacer desde cultura, fijaros los nexos tan maravillosos que hay entre cultura y educación, es impulsar un programa de recursos artísticos para ellas, musicales, de movimiento, artes plásticas y visuales, para que estas educadoras tengan más herramientas artísticas y para que Madrid se respire cultura desde los 0 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Y Jazmín, supera esto. Hola. Pues esperemos superarlo en menos de un mes, la verdad. O sea, a mí cuando llego a hablar las cosas que se han hecho en el Ayuntamiento en Cultura, la verdad es que me da muchísima envidia y también permite mostrar todas las posibilidades que hay cuando se puede gobernar, ¿no? Y si gobernamos la comunidad del Ayuntamiento, pues por ejemplo, cuestiones como la oficina de apoyo al tejido serían conjuntas, es decir, tendríamos muchísimas estrategias compartidas. Yo antes de contar un poco lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer en la comunidad, me gustaría agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este acto, a todas las personas que lo habéis preparado, organizado, a las personas voluntarias, a los y las invitados, a todos los asistentes, porque no suele ser habitual que haya un acto de cultura de campaña y a mí personalmente me hace muy feliz y creo que es muy bonito que tengamos un acto así. Para responder a qué se puede hacer desde la comunidad, ¿no? O qué puede hacer la política, yo creo que primero hay que identificar cuál es uno de los grandes problemas que tiene la cultura, ¿vale? En la Comunidad de Madrid, pero yo creo que en general. Y básicamente es la falta de relevancia social de la cultura. Es decir, la cultura no es una prioridad colectiva, no es una prioridad ni para, digamos, ni en la agenda política, no está en los debates electorales, no es una prioridad de los medios de comunicación y tampoco es una prioridad social. Cuando estamos la gente del mundo de la cultura, nos es, digamos, como inmediatamente sabemos reconocer las virtudes que tiene la cultura y que tiene el arte para el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Sin embargo, en cuanto damos un paso a un lado, yo creo que podemos constatar muy fácilmente pues, que la cultura se considera en general algo secundario, un derecho que está por detrás de otros derechos fundamentales y que incluso podría ser, digamos, una cuestión superflua o en algunos casos de lujo. Incluso diría que la gente que no forma parte de ese llamado mundo de la cultura puede sentir una cierta sensación de ajenidad, ¿no? Como si las cosas que tienen que ver con el mundo de la cultura en realidad tienen que ver con los profesionales de la cultura. Y es paradójico porque si algo tenemos en común todos los seres humanos es que de alguna manera nos emocionamos con manifestaciones artísticas, es que nos expresamos creativamente, es que compartimos, digamos, símbolos, ¿no? Es decir, es que estamos hechos de cultura y estamos construidos a partir de la cultura. Por eso creo que esta especie de separación, de brecha o esta falta de relevancia social y de desafección, si digamos nos ponemos en casos más extremos, no es natural ni es inevitable. Esto es resultado de malas políticas culturales, es decir, de políticas culturales que no han puesto en el centro el disfrute, la participación cultural, que no han hecho que la cultura forme parte de la vida cotidiana de las personas, sino que la han, digamos, como segregado a un lugar excepcional, extraordinario, privativo para unos pocos y en muchos casos elitista. Creo que la misión de una política pública, nuestra misión, es de alguna manera reparar esa brecha, es decir, recuperar la relevancia social de la cultura, recuperar el deseo, la curiosidad, el interés por la cultura. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo creemos desde la Comunidad de Madrid que se hace esto? Pues facilitando que exista la cultura, es decir, generando condiciones materiales, es decir, recursos y financiación y marcos legales para que la cultura pueda multiplicarse, pero para que pueda hacerlo de cualquier manera, con cualquier formato, cualquier enfoque, es decir, con cualquier escala, no nos importa, es decir, las instituciones no tenemos que decir lo que es la cultura, lo que tenemos es que generar los marcos para que se pueda desarrollar con toda la diversidad posible. Entonces creo que nuestra misión fundamentalmente es esa. En la Comunidad de Madrid tenemos 3 prioridades en ese sentido. En primer lugar, que coinciden plenamente con las del Ayuntamiento. En primer lugar, creemos que los creadores tienen que poder trabajar con independencia, con libertad y sin precariedad. Y como todos sabemos, para trabajar con libertad lo que se necesitan son condiciones materiales. Por eso creemos que los creadores tienen que poder acceder a una financiación en condiciones de igualdad de oportunidades. Esto que digo puede sonar obvio, pero es que en la Comunidad de Madrid el 70% de la financiación pública se asigna directamente, es decir, por subvenciones nominativas a proyectos y equipamientos específicos. Y nos parece, quiero decir, nosotros consideramos necesario que estos equipamientos sigan contando con esta financiación pública, pero nos parece desproporcionado. Nos parece que el modelo de ayuntamiento, en el cual la proporción es
inversa es muchísimo más acertado. Nosotros queremos que cualquier creador que tenga un proyecto, digamos que tenga una calidad cultural que aporte al patrimonio común, pueda optar a una financiación pública en igualdad de oportunidades. El segundo eje fundamental, ya lo ha comentado Pilar, es el estrecho vínculo que tiene que haber entre educación y cultura. Nosotros queremos poner en marcha unas ayudas de proyectos culturales que se desarrollarían en institutos y en colegios, ¿vale? Es decir, y no se trata solo de llevar un día puntualmente a los alumnos a una exposición o a un concierto, se trata de que puedan haber proyectos de innovación cultural que entren en las aulas, que se desarrollen en proyectos de 3 meses, 6 meses, incluso todo un año, y que de alguna manera contaminen la educación con la práctica artística y con el lenguaje creativo. Y creemos que es muy importante para generar esta sensibilización, pero también es muy importante porque si no generamos, digamos, este placer por la cultura, no estamos generando los futuros públicos. Y es muy importante fomentar el consumo cultural y la demanda cultural porque es lo que realmente va a generar un tejido sostenible. Y por último, queremos vertebrar culturalmente la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay 179 municipios y, sin embargo, el Partido Popular actualmente no se está ocupando prácticamente de ninguna actividades que se desarrollen más allá de la ciudad de Madrid. Creemos que hay que aprovechar la diversidad y la riqueza que tienen nuestros pueblos y nuestras ciudades y que tenemos que hacer que cualquier madrileño, cualquier madrileña pueda contar con cultura de calidad cerca de sus casas. Y por eso lo que vamos a hacer es crear una dirección general de descentralización cultural para vertebrar culturalmente la Comunidad de Madrid. Como veis, que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid lleva condenando a décadas de atraso a la cultura. Estamos a la cola de muchas otras comunidades autónomas de España y estamos totalmente fuera de órbita de muchos otros países. Yo creo que ya es tiempo de que la cultura no sea un adorno, que no sea un elemento decorativo, que nos tomemos en serio que la cultura es un objeto de política pública y que por fin hagamos política cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y me parece muy interesante de todo lo que estamos hablando, cómo estamos dejando claro que cultura sí es algo que se consume, es algo que se produce, pero también hay un vínculo enorme entre lo que es cultura y es vida, en la diversidad que genera la cultura, en el espacio que nos deja a todos para pertenecer y sentirnos parte de un espacio. Yo creo que si alguien puede hablar de esto con mucha autoridad es el ganador del Goya a Mejor Actor Revelación de este año, Jesús Vidal. Muchas gracias por estar aquí. Y también queremos saber cuál es tu experiencia con la cultura, en tu propia vida y en tu día a día. Gracias a vosotros también por contar conmigo para este acto. Para mí es un honor. Y os quiero contar que para mí la cultura siempre ha estado presente en mi vida. Siempre he visto teatro de pequeño, he tenido acceso a muchos libros. Los libros y la cultura han dado mucho sentido a mi vida y creo que la cultura, relacionándola ya con la diversidad y con la diferencia, es muy importante porque la diferencia va a aportar a la cultura, o aporta en este caso, un elemento muy potente, muy transformador, una herramienta que enriquece mucho el arte y la cultura. Y os quiero contar cómo a través de la diferencia en el arte se pueden encontrar nuevos caminos que a su vez nos llevan a nuevos límites y al superarlos siempre o casi siempre obtenemos unos resultados innovadores, sorprendentes e inesperados, y esto en el arte es muy importante, este camino inesperado. Alguien que me quiere mucho me dijo una vez: oye Jesús, tú escribes muy bien y actúas muy bien. Lo que pasa que cuando escribes no se nota tu diferencia, lo que tú llamas tu diferencia.
Así que, bueno, no dejes de actuar, pero sobre todo tú, escribe. Y, bueno, obviamente, cuando tenga que escribir algo y tenga algo profundo que decir, escribiré. Pero yo cuando actúo, visibilizo, y además de visibilizar una diferencia, creo arte, creo mundos nuevos y también intervengo sobre el mundo y lo transformo. Creo que esta transformación es muy importante. Que el mundo y el arte, en este caso el teatro y el cine, mejoran cuando incorporan la diferencia como un factor artístico, como una herramienta que nos puede ayudar a conseguir verdad escénica, verismo cinematográfico, o incluso nos puede poner en el lado contrario. Puede haber actores con discapacidad que interpreten a personajes sin discapacidad. Y creo que estos pasos para mejorar el mundo se están dando. Yo, bueno, en la pequeña medida que me toca, con cáscaras vacías y con campeones, creo que lo hemos conseguido. Creo que queda mucho por conseguir, pero creo que la presencia que ha tenido Campeones en los Goya y la presencia que ha tenido Cáscaras Vacías en el teatro ha sido muy importante, y estoy muy orgulloso de que se haya conseguido dar esos pasos, y de lo que yo he conseguido en la pequeña parte que me toca también. Gracias. Y Pilar, desde un ayuntamiento, ¿cómo se trabaja para que la cultura ayude a que exista esta posibilidad de diversidad, de diferencia, que pueda favorecer lo que Jesús nos ha contado? Primero, gracias Jesús, has dicho unas palabras bellísimas y muy inspiradoras para nosotros. Desde el área de cultura del Ayuntamiento, estos 4 años pasados, es importante que sepamos que ha habido una política cultural inclusiva. ¿En qué consiste? Pues en garantizar que todas las personas pueden acceder a la cultura, absolutamente todas. Para ello, año a año se han ido implementando unas medidas de inclusión en todos los que son los programas culturales. Y os voy a leer unas cuantas que tengo aquí en esta lista: conciertos y talleres interpretados en lengua de signos, audiodescripción para personas con discapacidad visual, mochilas vibratorias, bucle magnético, paseo escénico y táctil. Me parece verdaderamente maravilloso cómo la creatividad puede ir también para que todos los espacios y todas las propuestas culturales del Ayuntamiento sean inclusivas. Cada programación ha incluido diferentes herramientas diseñadas específicamente para que la accesibilidad y la inclusión sean cada vez más reales. Y por otro lado, me gustaría comentaros un proyecto que estamos ya trabajando. Hay una serie de entidades de arte para la transformación social. Es que la cultura, como bien decía Jazmín, la cultura debemos ir desvinculándola de lo que es una programación cultural. La cultura es profundamente transversal y enormemente transformadora. Las entidades de arte para la transformación social que conozco y que voy a visitar y que me estoy haciendo ya muy amiga, son orquestas, son compañías escénicas que lo que hacen es incluir personas
personas que están en riesgo de exclusión social o que tienen algún tipo de discapacidad en la práctica artística, y realmente son unos resultados absolutamente maravillosos. Pues nos hemos puesto en contacto con ellas, con estas entidades y con Madrid Salud y con el programa de prevención de la soledad no deseada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Un proyecto que se inaugurará, espero, en septiembre. Se llama Experimento Compañía, en el que las personas que están en esa situación de soledad no deseada, gracias al ayuntamiento y gracias a este programa, puedan incorporarse directamente a practicar arte en estas compañías. Eso es todo. Muchísimas gracias. No quiero liar más ni ocupar más tiempo. Gracias. Gracias, Pilar, y muchísimas gracias a Jesús Vidal, a Carlota Cosials y a Roy Galán, que pasan a ceder el sitio a otras dos personas que suben con nosotros, que son Laura de Pedro, también ganadora de un Goya, y Ade Martín, también de los Heinz. Muchísimas gracias. Un placer. Recibimos a Laura y a Ade. Con Laura y con Ade, que son las primeras a las que he nombrado para que subieran antes de mi lapsus, perdonadme. Me gustaría hablar con vosotras del feminismo en la cultura, ¿no? De cómo habéis encontrado obstáculos, cómo habéis superado obstáculos. Tú, Laura, por ejemplo, trabajas en un sector, el del cine, que no es necesariamente machista, pero sí en una parte que es en efectos especiales, que es con lo que ganaste el Goya, donde no es tan habitual, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado a esto desde tu lugar? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Precisamente porque en el caso de todo lo que son los técnicos, todos los equipos técnicos dentro de la industria del cine, no solemos formar parte de la cosa de cultura, no se nos suele llamar, siempre están como otros tipos de equipos, así que gracias por contar conmigo para que esté hoy aquí. En mi caso, la verdad, ha sido fácil formar parte de la industria. Mi paso a poder ser jefa de equipo de los efectos visuales, bueno, llegó un poco pronto, que es lo que a la gente le sorprende. Yo tengo 29 años, entonces no es lo normal dentro del cine español, pero sí que fue fácil, sobre todo porque tengo un equipo que siempre me ha apoyado, en el cual también hay muchas mujeres, aunque parezca raro, pero sí que es verdad que no hay tantas como es normal en otros tipos de sectores. Y de lo que me estoy dando cuenta últimamente, y sobre todo a raíz del Goya, es que todos los medios interesarse por ser la primera mujer en el mundo de los efectos visuales en España en ganar un Goya, pues muchos padres, madres, niñas me empezaron a escribir y a preguntarme dónde había estudiado, si era fácil estudiar, qué les recomendaba. Entonces me hace ser muy optimista de que quizá dentro de poco, o que ya está pasando este cambio, y que niñas y chicas jóvenes se interesen por esta cosa tan rara que es lo que hacemos, que es todo con ordenador y tan extraño. Adi, tu experiencia en el rock and roll, no como mujer dentro de un grupo de hombres, no como corista, sino un grupo de rock, de chicas, ¿cómo vivís esto? Pues regular. Nuestra experiencia fue un poco bestia también, un poco como dice ella, o sea, la música también es un mundo de hombres, hablando así, claro, y en España son hombres muy machistas. Entonces, nosotras al principio nos encontramos un poco perdidas. O sea, para nosotras la música era un mundo libre, y de repente fue un poco choque vernos muy como que no se nos dejaba expresarnos como nosotras queríamos, y de hecho se cuestionaba cuando eso lo hacíamos. Bueno, y se sigue haciendo, de hecho, o sea, esto no se ha acabado, pero el otro día lo pensaba, y a mí, bueno, a las 4, lo que nos ha hecho es hacernos como un poco, mucho, como crearnos como una corteza, porque, claro, ha sido tanta mierda la que nos hemos tragado,
que es que al final pues, nos hemos tenido que apoyar entre nosotras, como incluso, o sea, te hace dudar de ti misma, te hace dudar de lo que estás haciendo, de si realmente es lo suficientemente bueno, y al final hay que hacer un zoom out muy grande para darte cuenta de que no tiene nada que ver con tu arte ni con lo que estás haciendo, sino con tu género. Y es muy, muy jodido. Y, o sea, nosotras hemos tenido la suerte de que hemos girado por todo el mundo, o sea, no solamente en España, y cuando sales fuera y vas a algunos países, pues yo que sé, como Inglaterra y cosas así, ¿no? Como un poco más progresistas, te das cuenta de que allí se están tomando medidas para que esto no ocurra, ¿no? Pues yo que sé, que cosas como que en festivales tenga que haber un porcentaje mínimo de bandas de mujeres, cosas así. Y a mí me encantaría que eso se empezase a hacer aquí, la verdad. O sea, creo que es muy importante dar visibilidad a las mujeres que están en la música. O sea, nosotras, como bien ella decía, también nos pasa. O sea, terminamos un concierto y nos viene o sea, bueno, una no, 50 chavalillas diciéndonos que gracias a vernos a nosotras encima del escenario han empezado un grupo, han empezado a tocar un instrumento, y eso a nosotras no nos pasó. Y a mí me hubiese encantado, o sea, yo muchas veces lo digo a mis compañeras, de ojalá pudiese haber visto a Heinz cuando yo tenía la edad de esta chavalilla, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, o sea, lo que decimos nosotras siempre es más mujeres encima del escenario, más chicas que van a empezar a tocar instrumentos, que son más mujeres encima del escenario, que son más chicas con instrumentos. Preparáis el corte en la línea. Jazmín, ¿se puede hacer algo desde una comunidad, desde la Comunidad de Madrid, para que haya más chicas como las Heinz encima de un escenario, más chicas viendo las Heinz, más chicas tocando instrumentos, y para que no tengan que vivir eso que han vivido? Sí. Se puede. Vale, sí se puede. O sea, yo creo que el hecho de que estéis aquí, también por eso os queríamos invitar, también es como una señal de que las cosas están cambiando poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper interesante, y luego me ha gustado mucho lo que contabais las dos, de cómo realmente es tan importante que las mujeres vayan ocupando espacios en el ámbito de la cultura, porque es que se generan imaginarios y se generan vocaciones en mujeres, y se generan, pues bueno, pues digamos, eso es casi de los elementos más importantes para que las cosas vayan cambiando, ¿no? Yo creo que aunque las cosas estén cambiando, todos sabemos que digamos, los datos que existen en torno a la presencia de la mujer en el ámbito de la cultura pues son digamos, complejos, son delicados, es decir, hay una infrarrepresentación. Hay distintos estudios que han hecho varias asociaciones que trabajan en el ámbito de la cultura, como CIMA, como la Unión de Actores y Actrices, como MAF y como muchas otras, que son los que nos permiten de alguna manera poder tener dibujado el panorama de cómo están las cosas. Ahí lo que vemos efectivamente es que hay áreas que están pues infrarrepresentadas, como lo que contaba Laura, u otras que están sobrerepresentadas. Por ejemplo, en el caso de las actrices vemos que hay menos proyectos que estén destinados a mujeres que sean protagonistas en películas o en series. En el caso de las artes plásticas, Arco, por ejemplo, hay una infrarrepresentación de las mujeres que concurren a Arco, y en los festivales también hay muchísimas bandas femeninas, es decir, hay un problema evidentemente de presencia de las mujeres en el ámbito de la cultura. Sí que creo que gracias a esta oleada de feminismo que está surgiendo, pues de repente hay determinados pasos que son irreversibles, es decir, el 8 de marzo genera procesos de irreversibilidad, o sea, hay cosas que ya no van a volver a ser como antes, y digamos, como montadas en esta ola y también para llevarla más allá, en la Comunidad de Madrid queremos hacer un plan de igualdad de género en el ámbito de la cultura específico. Tenía varias medidas, pero os quiero contar únicamente 3, pues para no extenderme demasiado. Lo primero que queremos hacer es conocer lo que sucede. Todos estos informes que tenemos son de ámbito estatal. En la Comunidad de Madrid no hay ni un estudio desagregado por género de cómo está la mujer en el ámbito de la cultura. No lo sabemos, lo podemos presuponer, pero no lo sabemos. Entonces lo que queremos hacer es que existan informes periódicos sobre cuál es la situación de la mujer en el ámbito de la cultura, y también de cómo impacta la política que nosotros hagamos en la consejería, cómo impacta en términos de género. La segunda medida que queremos hacer es un apoyo directo a las mujeres creadoras, y por eso lo que vamos a incorporar son criterios de género en las ayudas públicas, para que realmente las ayudas públicas que hagamos desde la Comunidad de Madrid permitan que mujeres que lideren proyectos culturales, mujeres que están en áreas infrarrepresentadas, puedan acceder a esa financiación. Y otro elemento fundamental es garantizar la paridad. Ahora mismo tenemos jurados
comisiones de selección y de programación, etcétera, etcétera, que no son paritarios. Es decir, que hay muchísimos más hombres que mujeres y evidentemente eso condiciona, porque cuando hay hombres decidiendo a quién se le da un premio, cómo se organiza un concurso público, pues evidentemente esas inercias pesan. Entonces creemos que la cultura es un campo fundamental de batalla porque de alguna manera recoge lo que existe, es decir, es capaz de reflejar, pero también es desde donde lo podemos transformar, como estabais contando vosotras dos antes. Así que nuestro objetivo es trabajar por la igualdad. Al principio, cuando hemos empezado este acto, os contaba qué significaba la cultura para mí, porque me hacía mucha ilusión estar en un acto que mezclaba política y cultura, que es una cosa que no es tan habitual en campaña electoral, y era permitirme que además me haga un poco el joven a costa de Almudena y de Santiago. Cuando se hablaba de que la cultura para un espacio de seguridad, de felicidad, Almudena es autora de uno de los libros que más feliz me han hecho y que me salvaron la vida, que es su segunda novela, que la gente además no le hizo demasiado caso, que me parece fatal porque es muy buena, que se llama Te llamaré viernes, y Santiago es autor de muchísimos himnos que también me han acogido y me han hecho seguir adelante, con lo cual gracias a los dos por estar aquí y por hacerme sentir el joven. Y vosotros que sois mayores que yo, como ya he dejado claro, y que lleváis mucho tiempo en esto, además de como una forma de vida, ¿qué importancia creéis que tiene la cultura y que puede influir en el mundo de la política y de nuestra vida cotidiana? Almudena, por favor. Mira, yo voy a empezar, como soy mayor que tú, voy a empezar hablando de mí para terminar hablando de todos. Cuando yo era pequeña, le sacaba la cabeza a la niña más alta después que yo en clase. Era muy gorda y muy peluda. Nunca, jamás me eligieron para hacer de angelito en la función de Navidad. Solía hacer de árbol y una vez hice de rey Baltasar, por lo del color. A lo mejor cualquier otra niña en mi situación, al menos una que conozco en la misma situación, fue escritora, porque Margaret Atwood tiene una novela sobre una experiencia parecida, pero a lo mejor otras niñas en mi situación se habrían amargado, habrían sido infelices, se habrían sentido inseguras, pero yo tenía superpoderes, porque cuando no me elegían para hacer de angelito yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta, voy a ser el único superviviente de una civilización a punto de extinguirse, voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la Tierra. Esos eran mis superpoderes. Superpoderes auténticos. Y por eso la cultura es tan importante, porque el territorio de la cultura es la emoción. Las experiencias artísticas, los libros, las películas, las imágenes, la música, por supuesto, son emociones, son vidas de más. Una persona que lee libros, que ve películas, que va a conciertos, vive más, no más años, pero sí muchas más experiencias que una persona que digamos que vegeta al margen de la cultura. Cuando leemos un libro que nos gusta, aunque ese libro haya sido escrito hace siglos por un señor que vivió en una ciudad que nosotros no conocemos, o incluso en un continente remoto, ese libro nos cuenta nuestra vida, ese libro nos habla de nosotros. Cuando una película nos gusta mucho, ¿por qué nos gusta? Porque nos está llamando de tú. Nos está contando nuestra vida, nos está aportando experiencia. Por eso la cultura es fundamental, porque es un ingrediente fundamental para la felicidad, como se ha dicho aquí, pero sobre todo para construir la propia identidad. La propia identidad de las personas, la identidad individual y la identidad colectiva de las sociedades, de los países. Por eso es tan importante que un gobierno, un partido que aspira a formar gobiernos de progreso en nuestro ayuntamiento y en nuestra comunidad haga un acto de cultura. Por eso es tan importante que la izquierda se implique en la cultura, porque la cultura históricamente ha sido un privilegio. Ha sido un privilegio de las oligarquías. Y en ese sentido a mí me gustaría mucho hablar
reivindicar el término cultura popular. Mira, el otro día fui al Teatro de la Abadía a ver a José Luis Gómez haciendo a Manuel Azaña en una obra construida con fragmentos de textos de Azaña, y uno que me emocionó mucho, también porque yo soy como soy y cada uno tiene su corazoncito de un color y yo lo tengo de 3. Entonces, una cosa que a mí me emocionó mucho fue un texto de Azaña en el que él decía que su objetivo era que hombre libre significara ciudadano español. Y yo creo que en ese momento pensé, bueno, me acordé de todo, me acordé de lo que fue la República, de lo que fueron las misiones pedagógicas, de lo que fue el esfuerzo educativo. Por supuesto, no se puede hablar de cultura sin hablar de educación, y menos desde la izquierda. O sea, la política cultural tiene... el primer capítulo de la política cultural es el capítulo de educación. Pero yo pensé que aquel esfuerzo enorme por llevar la cultura a los pueblos, por llevar la cultura a los barrios, por abrir escuelas de la República, es el mejor ejemplo de por qué, que una cosa es la cultura popular y otra cosa es lo que la derecha y la oligarquía entiende por cultura popular. O sea, cuando hablo de cultura popular quiero decir que todos los seres humanos tienen derecho a la emoción, todos los seres humanos tienen derecho a la cultura que construye su identidad y les hace felices. No se trata de favorecer cultura de ínfima calidad o manifestaciones baratas para los que no tienen dinero para ir a la ópera. Se trata de que cualquiera tenga la oportunidad de ver una ópera, de experimentar esa especie de levitación maravillosa que se siente cuando la emoción se apodera de ti, ¿no? Entonces, yo creo que la política que ha habido, la política cultural o la no política cultural, que el PP ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Madrid hasta que llegó Manuela y en la Comunidad de Madrid hasta hoy mismo, es la mejor justificación de lo que digo y el mejor argumento para justificar la importancia de esta trinchera. La izquierda tiene que implicarse con la cultura porque la cultura es emoción, la cultura es identidad y la cultura es un ingrediente de la felicidad. Muchas gracias, Almudena. Santiago Salón, por favor. Bueno, feliz mañana de mayo, ciudadanas y ciudadanos del Foro, de los barrios periféricos y de la comunidad de la bandera pluriestelada. Como no me fío mucho por los domingos por la mañana de mi capacidad de improvisación, os voy a leer un papelín que he tratado de poner en claro durante esta semana entre concierto y concierto. Yo voy a tratar de subrayarlas con sentido, no tengáis miedo, esto está en un cuerpo grueso y son 2 hojas y media, nada más. Bueno, el equipo de cultura de Más Madrid me invita a participar en esta fiesta en mitad de su campaña y yo acepto muy gustoso. ¿Por qué? Desde sus representantes más conocidos hasta las personas que trabajan junto a ellos, me parecen personas afectuosas e inteligentes. Y están entre los pocos representantes públicos que manifiestan el deseo de hablar de cultura, del papel que puede jugar en nuestra vida individual y comunitaria el ejercicio de las artes y del pensamiento. Los partidos, por lo general, evitan mentar en sus campañas la palabra cultura como si fuera cosa del diablo, aunque por sí misma tampoco compromete en exceso, porque cultura son muchas cosas: gastronomía, deporte, espectáculo popular o hábitos de consumo, por ejemplo, asuntos que no reclaman necesariamente un gran esfuerzo intelectual. Hay sin duda cosas más urgentes que debatir acerca de las humanidades y de las artes, esto parece obvio para todo el mundo. Sin embargo, esa obviedad tiene doble filo. La gestión de los problemas públicos
pudiera depender de nuestra capacidad, de la capacidad de cada uno de nosotros, para despejar un poquito la cabeza. Las cosas que reclaman atención inmediata, las cosas de comer y de la salud, la violencia machista, la desigualdad creciente, los derechos sociales y la dignidad de las personas, e incluso aquellas un poco menos realistas a mi modo de ver, como la obsesión por la amenaza de la secesión territorial, son temas que apremian a diario y se nos presentan de manera sospechosamente burda y esquemática. Están pidiendo a gritos una visión con perspectiva, un cuidado renovado del lenguaje, de los sentidos y de los medios a través de los cuales percibimos la realidad. Un ejercicio del pensamiento que pueda ser contrastado sin necesidad de someterse a una opinión fanatizada por la velocidad del impulso electrónico. Pudiera ser entonces que la preocupación por la cultura no fuera asunto de segundo orden, sino necesidad política de lo más candente. Vivimos un tiempo en el que la realidad se vende como espectáculo manipulado, en el que la noticia falsa y el exabrupto tienen más adeptos en las redes y generan más rentabilidad publicitaria. La cultura pues no es un lujo, sino un verdadero campo de batalla, en el cual, bajo la apariencia de las facilidades del consumo, se disimula el daño que se prepara para las jóvenes generaciones. Además de los conflictos bélicos incesantemente renovados en las fronteras poscoloniales, por el planeta se extiende una guerra larvada que ya no se limita a la disputa por el territorio. El territorio en disputa es el de nuestro espíritu. No tengo otra palabra a mano para decirlo más claramente. ¿Qué es eso del espíritu? Pues es lo que heredamos de nuestros antepasados, a través de las palabras y de las artes. Es la libertad de cada cerebro individual para rehacer de manera singular e irrepetible sus conexiones neuronales mientras aliente la vida. Al cabo de una evolución de millones de años, es lo que nos convierte en seres humanos. Si cedemos nuestros instintos de animal, que también somos y a mucha honra, a una pulsación electrónica, al número de la audiencia y a la opinión fanatizada, empeoramos nuestra herencia biológica. Nos convertimos en animales torpes, que no ejercen adecuadamente sus funciones, porque ante la pantalla vemos y olfateamos menos que un perro y oímos menos que un gato, aunque nos asalten incesantemente los estímulos audiovisuales y nos caemos por la escalera o nos atropella un coche mientras caminamos mirando el móvil. Yo no digo que el uso de las nuevas tecnologías sea incultura, sin más, siempre que no se vuelva compulsivo, siempre que nos permita confrontar sus ventajas con las artes manuales tradicionales. Pero cultura por excelencia es reclamar para cada hijo de vecino, sirviéndose de un medio técnico u otro, aquello que hasta hace un tiempo fuera privilegio de aristócratas. La posibilidad de educarnos con un sentido de la nobleza que esté por encima del afán de poder y de dinero. No vale decir que hay que comer primero para poder pensar después. Las dos cosas van de par en el ser humano, lo queramos o no, hagamos uso de nuestras capacidades o las cedamos a la iniciativa de un poder ajeno. La manera de plantear los temas culturales, sin lugar a duda, define el espectro político. A grandes rasgos, sirviéndonos todavía de la vieja distinción entre derechas y izquierdas, hay un par de cosas que son muy sintomáticas. La derecha suele unir por instinto su intención de voto cuando están en juego sus privilegios o las creencias que los ratifican.
La izquierda, en cambio, al tener una motivación menos inmediatamente egoísta, ejerce legítimamente la crítica, pero con la excusa de actuar en nombre de la razón suprema y en beneficio de todos, da lugar con frecuencia a la escisión, algunas veces sectaria, y tiende a recaer históricamente en el liderato mesiánico. Pues bien, yo estoy aquí porque veo color distinto en esta candidatura, porque veo la posibilidad real de una nueva izquierda española. Termino. Solo una nueva izquierda que defienda la libertad para imaginar el porvenir, para el disfrute de la naturaleza, de la ciudad y de los pueblos y de nuestros propios años de vida como bienes compartidos, podrá aspirar a la unidad no impuesta que todos deseamos, que no será posible alcanzar sin un uso, digamos, poético de la inteligencia política. Ojalá Madrid sea madre protectora de las infinitas diferencias, garante firme de la resistencia espiritual indispensable, promotora de un valor en alza más fuerte y efectivo que el dinero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y ahora te toca a ti, Íñigo. ¿Habéis visto que me he puesto en medio de los dos para que no os comáis las bocas? Porque ya, después del otro día que he salido todos los telediarios, mi padre llamándome. Gracias por mediar. Entonces me he puesto aquí en medio, Manuela, Íñigo, para que os portéis bien, ¿vale? Hoy. Exacto. Y volviendo a la pregunta del principio que les hacía al resto de participantes, ¿cuál es tu primera memoria de cultura, Íñigo? Tu primera experiencia que recuerdes. O sea, yo en ese sentido, bueno, gracias por estar y gracias a todos los que estáis con nosotras y con nosotros y a todos los que hacéis posible el acto. Yo me temo que en ese sentido soy muy previsible. Yo soy hijo de padres rojos, así que mis primeros recuerdos culturales pues son, no sé, Silvio Rodríguez en el salón de casa, mi madre cantándome Grando la Vila Morena, que yo luego descubrí que aquello había sido la canción de la Revolución de los Claveles, pero para mí eso al principio era una cosa que a mí me cantaban para dormirme. Y luego ya, un poco después, recuerdo la primera vez, yo creo que está mi madre por ahí, era una exposición de Vermeer, ¿verdad? Que me llevaste. ¿Sí? La madre, perdona madre, ¿qué tal estas cosas? Que yo no recuerdo, lo tengo que decir, ahora lo puedo decir, yo no sé si me gustó mucho o no, pero me sentía como que estaba accediendo, me llevaba a mi madre, ya era como mayor yo, porque si me lleva a mi madre para que fuéramos los dos a ver una exposición, ya es que aquello, ¿no? De repente es que te has hecho mayor. Estabais diciendo una cosa, y conecto las dos últimas intervenciones. Bueno, antes de eso una cosa más importante. Esto que veis aquí, este clima, esta capacidad de hacer matices, de hablar con interés, con pasión, con profundidad, pero con calma sobre los temas, esta capacidad de escuchar y de integrar voces diferentes, esto puede ser un gobierno, ¿eh? Lo digo porque nos hemos olvidado, en los últimos años nos hemos olvidado de que una cosa así sea posible. Esto ya es un gobierno, el gobierno de la capital de España, el gobierno de Madrid, y yo aspiro a que esto sea el gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque estamos diciendo todo el rato como este viaje de un acto político que se encarga de la cultura. Es al revés. Como todavía no he citado a Gramsci en esta campaña, pues lo puedo hacer solo una vez. Todos los cambios políticos son primero cambios culturales y todas las victorias políticas van precedidas primero de victorias culturales. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, no habría sido posible
tanto atropello, no habrían sido posibles las privatizaciones, no habría sido posible el saqueo, no habría sido posible la escandalosa desigualdad de oportunidades, si antes no hubiera habido un trabajo minucioso de ir borrándonos aquellas memorias, aquellos símbolos, aquellos referentes que nos dicen que somos algo en común. Primero hay que borrar de todas nosotras y de todos nosotros la idea, la capacidad de la empatía, la capacidad de entendernos, la capacidad de que te duela el dolor de otro, la capacidad de ser algo en común. Solo cuando se ha hecho eso es posible derrotar políticamente a un pueblo y entonces dedicar el dinero de su sanidad a la Gürtel. Y entonces hacer que la esperanza de vida entre Parla y Boadilla tenga una década de diferencia. Y entonces hacer que, aunque somos la comunidad más rica de España, 1 de cada 3 niños esté en riesgo de pobreza. Pero eso va después. Antes de eso hay que haber borrado la capacidad pues de lo que nos da la cultura, de ser algo en común, de ser comunidad. Estamos diciendo muchas veces durante esta campaña, o estoy repitiendo muchas veces y muchas más compañeras y compañeros, que nosotros no estamos aspirando tan solo a un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid, que según todas las encuestas lo tenemos al alcance de la mano. Estamos aspirando a una cosa más importante. Estamos aspirando a reconstruir la Comunidad de Madrid. Es decir, la capacidad de ser algo en conjunto y de mirar al futuro. Por eso no hacemos hoy un acto de club. Estamos haciendo un acto de una caja de herramientas. ¿Cómo vamos a volver a ser comunidad? Pues la única forma de volver a ser comunidad es tener la capacidad de eso que nos hace humanos, de contarnos historias, de ser capaces de sentir como propio lo que le está pasando al de al lado. Decíais antes, lo decía Almudena con respecto a la República y lo está Santiago con respecto a esa batalla por el espíritu. Muchas veces cuando echamos la vista atrás y pensamos, por ejemplo, en lo que ha sido el movimiento obrero español, siempre pensamos en las huelgas, en las manifestaciones. Yo quiero reivindicar un ejemplo hoy muy poco estudiado y hoy muy poco recordado, que es el ejemplo de los ateneos libertarios por toda España. Y las casas del pueblo, hubo gente que decidió que lo más importante era que alguien te recordara que tú no eras un animal, que tú no solo habías nacido para sudar, que tú no solo habías nacido para extenuarte en el trabajo, luego pasar un rato en la taberna y luego dormir, sino que era muy importante que el alma no fuera un privilegio solo de los de arriba, que tú también tenías alma y que tú también podías, y en ese sentido, pues todo ese ejemplo de los ateneos libertarios haciendo excursiones para descubrir el medio ambiente, haciendo naturismo, la vanguardia de las conquistas feministas y del primer feminismo en nuestro país, la capacidad y el esfuerzo permanente por enseñar a leer, por enseñar a recitar poesía, por enseñar a compartir teatro, y el ejemplo seguramente más emocionante es de gentes que después de 9 o de 10 horas de trabajo extenuante en el que trataban como si fueras una mula de carga, sacabas 1 hora o 2 para irte al Ateneo y para discutir un libro, para leer un periódico en común, para que el que sabía leer le leyera un periódico a otros 20, para ensayar una obra de teatro, para que te contaran qué estaba pasando muy lejos en otros países de los que te llevaban ecos de que se estaban transformando las cosas. Ese ejemplo de conquista del alma, ¿no?, de lucha por decir que nosotros no somos animales asustados unos de otros, sino que tenemos la capacidad de conmovernos juntos y de planificar lo que queremos ser hacia adelante, precisamente porque podemos sentir en común. Vosotros le llamáis cultura y yo le llamo política, y son la misma cosa. Alcaldesa, Manuela, ¿qué pasa? ¿Qué recuerdas de tu primera experiencia con la cultura o con lo que llamamos cultura? Bueno, pues iba a empezar diciendo antes que qué gozada esto, ¿no? Es que esto es casi un acto como para pagar, ¿no? Porque es que es como uno de los mejores programas que podríamos haber visto, ¿no? Gracias a todos los que habéis hecho así. Bueno, pues mira, yo tengo 2 recuerdos, tengo muchos recuerdos, pero voy a juntar 2, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, teníamos el libro de gramática, tenía al final como unas partes de antología de textos, ¿no?
Y a mí, en cuanto me daban el libro, que en mi colegio, pues como todos los colegios, te daban el libro y había que forrarlo y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo lo primero que hacía era leerme toda la antología de un tirón, porque es lo que más me gustaba muchísimo, ¿no? Y cuando yo voy a la universidad, aunque os parezca mentira, claro, yo en mi colegio y en la universidad viví durante la época de Franco, pues cuando empiezo a ser mayor y llego a la universidad, me doy cuenta que en esa antología de textos tenía los poemas de Manuel Machado, pero no los de Antonio Machado, porque lo que es terrible, y por eso a mí ahora me quedo tan absolutamente sobrecogida de ver que estamos viviendo un partido compuesto por antiguos falangistas que repiten lo que yo oía cuando niña y que no saben nada más que cerrar, prohibir, silenciar, obstaculizar, y eso me deja absolutamente angustiada, preocupadísima, ¿no? De verdad, yo tengo un recuerdo de que mi primer día de universidad, yo llegué a la universidad y en la puerta había unos estudiantes mayores que yo que estaban leyendo poemas de Cernuda. Por supuesto, yo no sabía quién era Cernuda, no estaba en mi antología, ¿no? Yo creo que eso es lo que para mí me hace el que ahora en este momento pues me parezca tan absolutamente importante dos cosas. Una primera, que la he hecho durante estos 4 años, el no dejar ni un momento de esta obligación mía de dirigir a Madrid sin tener claro que en cada uno de mis actos, en cada una de mis palabras, en cada uno de mis gestos tenía que proyectar cultura. Porque es verdad, yo creo que a mí la cultura me hizo persona, yo creo que a todos la cultura nos hace persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho a lo mejor algo un poco llamativo, pero yo cuando tengo que hablar, pues elijo poemas, cito libros, hablo de la historia, hago referencia a películas y no canto porque tengo un oído fatal, pero vamos, que si tuviera un oído mejor lo haría, ¿no? Entonces, sí creo que es imprescindible el que, como decía, con lo que ha acabado Íñigo, ¿no? Es que no se puede hacer una cultura que no tenga política, pero se está haciendo. Fijaros, en todas las entrevistas que hemos tenido, Íñigo, tú y yo, en los bloques de estos debates políticos, nunca hay nada de referencia a la cultura. No hay ninguna pregunta, ningún interés. Absolutamente dramático, ¿no? Por eso a mí me ha parecido tan importante, y ya os digo, cuando yo ayer decidí acabar mi intervención leyendo un poema sobre... Cuando ayer decidí acabar mi intervención leyendo un poema sobre la madurez, pues lo hice aposta, porque me parece que el estar viviendo algo que puede pasar y que tenemos que evitar como sea, y es que habiendo un consenso tan grande entre los madrileños sobre la gestión del ayuntamiento, pueda haber un pacto de la derecha dirigido por la extrema derecha que haga que no podamos continuar, me parece tan grave que se haya conseguido desde ese grupo todavía pequeño que es Vox, el que se haya inspirado esa conducta de exclusión tan brutal. Exclusión de migrantes, pongamos muros. Exclusión de diferentes, mandémoslos fuera de la ciudad. Exclusión de mayores, porque los que son mayores están chochos, no valen, etc. Me preocupa tantísimo vivir ese proceso de exclusión y que no seamos conscientes de la barbaridad que es que elegí precisamente un poema y no de otra manera para subrayar la preciosidad de esa vida que existe cuando te das cuenta que te queda poca vida. Me parece que era fundamental para dejar claro la barbaridad que significa el que pueda haber un centro derecha que consigue, una extrema derecha que consiga gobernar en Madrid. No sé si me vas a preguntar algo más. ¿No me vas a preguntar nada más? Yo quiero que tú digas lo que quieras, Manuela. Vale, pues voy a decir otra cosa. Porque pensando en todo esto, fijaros, yo estaba reflexionando a mí, ya os digo, creo que tenemos que tener siempre la cultura en nuestra mano, ¿no? Y Pilar os ha contado muchas cosas. Aquí delante de mí tengo
a Getsemaní San Marcos de Ola, aunque sea para que te vean, que ha sido de verdad la persona que más me ha ayudado a poder desarrollar la cultura que queríamos en el ayuntamiento. Los demás también, que el equipo soy todos estupendos, pero como tengo aquí a Getse y ha sido tan buena, pues lo quiero recordar, ¿no? Y fijaros, hay muchísimas cosas que hemos hecho y no se saben, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde un primer momento hemos tenido claro que cualquier niño o niña que nazca en Madrid, el ayuntamiento le regala su primer libro, porque nadie puede vivir sin un libro. Y eso muchísimos madrileños no lo saben. Y si nosotros no somos capaces de parar a la derecha, se acabará. Y eso no será así. Entonces, creo que todo eso hay que recordarlo. Y fijaros, yo siento una indignación profunda cuando oigo a alguno de las personas que representan al grupo de ciudadanos decir que en Madrid hemos dado subvenciones a cultura a dedo. Es absolutamente mentira. Nosotros hemos invertido 18 millones de euros a lo largo de estos 4 años, que ha sido en concurrencia pública, en absoluta concurrencia pública. Y una pequeñita cantidad de dinero ha sido jamás a dedo, sino por medio de algo que se llaman las subvenciones nominativas, que se dan a aquellos organismos que no pueden entrar en concurso, el Museo del Prado, Círculo de Bellas Artes, etcétera. No es verdad lo que se está diciendo y tenemos que ser capaces de impedir que no se siga diciendo lo que se está diciendo. Pero yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra historia, en nuestra configuración como entidad de país, es que, de verdad, tenemos que ser capaces de que por encima de las etiquetas políticas se imponga el criterio del progreso frente al criterio del conservadurismo. No puede ser. No puede ser. El progreso es siempre lo que va adelante. Y fijaros, yo quisiera deciros una referencia que a mí me ha hecho mucho pensar. En la historia de España, uno de los periodos más gloriosos es la Ilustración. Sin embargo, la Ilustración fue machacada durante la época de Franco. Menéndez Pelayo ya se encargó muy bien de poner entre los heterodoxos precisamente a Carlos III, porque fue un rey diferente, ¿no? Y aquello tuvo una trascendencia extraordinaria, terrible. No sabemos hasta qué punto el bando de la guerra civil se agrupó en torno a ese conservadurismo, a esa lucha contra el progreso. Y nosotros eso no lo podemos permitir. La Ilustración surgió, entre otras cosas, porque aunque parezca mentira, perdonadme si hay algún historiador y no lo digo bien, porque Fernando VI tuvo muy claro que para modernizar España había que dar muchas becas a determinadas personas que fueran a Francia, que fueran a Roma, etcétera, y de ahí surgió la Ilustración, ¿no? Y muy poca gente lo sabe. Por eso para nosotros es tan importante, por ejemplo, que efectivamente se acabe. No está acabado, está a punto de acabarse, pero no es a punto, no, pero bueno, faltan unos meses. Lo que queremos que sea ese edificio que lleva abandonado 30 años en el Museo del Capricho, el Museo de la Duquesa de Osuna y las mujeres del siglo XVIII. Porque poca gente sabe que las mujeres del siglo XVIII, y en concreto la Duquesa de Osuna, fue la primera mujer que creó una sociedad de mujeres en España. Y todo eso es tan grande y tan importante que no podemos permitir que los que siempre cierran y los que siempre ponen muros se salgan con la suya. No lo podemos permitir. Gracias. Pues ya está. Espera, que todavía no está. Íñigo, antes de terminar, ¿tienes micro? No, espera. A ver, mira, ¿funciona este? Sí. Vale, perfecto. Antes de terminar, igual que ha hecho Manuela, me gustaría que también reflexionaras por qué en tu proyecto, más allá de la importancia y de la imposibilidad de diferenciar entre cultura y política, ¿qué hay en tu proyecto de cultura como la conocemos, más allá de esta reflexión? Pues, no brevemente, pero hacer cultura en la Comunidad de Madrid ha sido un deporte de riesgo. Pero no es que se haya gobernado sin tener en cuenta la cultura. Se ha gobernado para que no te dediques a esto, teniéndola en cuenta como adversario político.
digámoslo claramente, la cultura, la creación artística, por su capacidad de que compartamos, de que tengamos empatía y de que seamos capaces de mirar juntos hacia el futuro, ha sido un enemigo del gobierno regional, que la ha intentado amordazar, silenciar y desincentivar por sistema. Yo no quiero presidir un gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que dicte qué cultura hay que hacer, pero sí que diseñe un itinerario por el cual más madrileños y más madrileñas que tienen, o más gente de toda España que tienen capacidad de contar cosas, de crear, de generarnos emociones o de hacernos gozar, de hacernos disfrutar, se puedan dedicar a ello. Además, estoy profundamente convencido que eso puede ser una potencia económica de nuestra región. Y basta ya de hablar de subvenciones, son inversiones que después vuelven en forma de riqueza, de visitas. No son subvenciones, son inversiones. Me dan mucha envidia los veranos de la villa y quiero que la fiesta del 2 de mayo no sea solo un sitio por donde se van a pasear imputados. Me apetece que el 2 de mayo, claro, es que se está convirtiendo en una serie carcelaria. Me apetece Prison Break. Me apetece que el 2 de mayo sea también una fiesta que no solo se celebra en el centro de Madrid, que llegue al sur, que llegue al este de la comunidad, que llegue a los barrios y a los pueblos donde viven las familias trabajadoras de la Comunidad de Madrid y que tenga la capacidad de irradiar cultura. Y me apetece, y tengo la firme voluntad de acabar con la precariedad en el sector de la cultura. He visto por ahí antes, está por ahí Edu Maura, que ha sido diputado en el Congreso de los Diputados y ha trabajado para el Estatuto del Artista. Quiero garantizar que eso se cumple en la Comunidad de Madrid y que acabamos con la precariedad en el sector del arte y en el sector de la cultura. Y os quiero pedir una cosa para acabar. Mirad, nosotros hemos elegido hacer una campaña diferente para que se puedan hacer este tipo de actos. Y por cierto, también se llenan, y se llenan más. Lo digo porque también hay hambre de cultura y también hay hambre porque cuando se hacen, cuando se ponen los sillones, cuando se ponen las sillas y dialogamos así, también se llenan los actos, para que se tome nota. Pero al elegir hacer una campaña así, elegimos también chillar menos. Y eso a veces puede tener menos notoriedad, puede generar menos titulares, y nos podéis ver menos, a lo mejor, en los medios de comunicación convencionales. Bueno, pues entonces nos tenéis que echar una mano. Si nosotros elegimos hacer una campaña así, en el que son posibles actos como este, para mostrar que un gobierno así ya es posible en la ciudad con Manuela Carmena al frente y tiene que seguir siendo posible, y que es posible un gobierno así en la Comunidad de Madrid, entonces nos tenéis que echar una mano, porque esta vez no se nos puede escapar, porque lo tenemos al alcance de la mano. Hoy sale una encuesta que dice que Manuela Carmena puede repetir como alcaldesa de esta ciudad, que es lo mejor que nos ha pasado en esta ciudad en 40 años de democracia. Pero eso hay que firmarlo, y se firma con el voto. Ella no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Más Madrid es la única opción para votar con corazón y con cabeza, para seguir teniendo un gobierno que cuida de la cultura, de la creación artística y del conjunto de todos los madrileños. Y en 7 días hay que votar con el corazón y con la cabeza. Y esta es la única candidatura que permite votar con el corazón y con la cabeza. No vaya a ser que nos equivoquemos y acabemos teniendo a Ortega Smith de planificador cultural de la ciudad de Madrid. Que nos estamos jugando eso en 7 días. Hombre, ya. Y en la Comunidad de Madrid, y también van a salir, todas las encuestas dicen que lo tenemos a esto. Que no se nos escape. Echadnos una mano. Hablad con vuestra gente, con vuestros familiares, con vuestros amigos y con vuestros compañeros de trabajo, y decirles que después de 25 años tenemos una oportunidad histórica de hacer que la Comunidad de Madrid entre en el siglo XXI, que suelte el lastre del maltrato a la cultura, de la corrupción, del saqueo y de las privatizaciones, y que volvamos a ser, de una vez por todas, comunidad. Muchas gracias. ¡A Madrid! Y antes de terminar, Manuela, no habías acabado. ¿Ves? Tú pensabas que ya habíamos terminado, pero no, porque creo que para terminar me parece importante saber si crees, igual que ha dicho Íñigo, igual que sentimos todos, que con la política que has hecho estos 4 años en el Ayuntamiento y la política que tenéis que hacer juntos, Íñigo y tú, en Madrid, estáis inventando un nuevo tipo de cultura política. No cabe ninguna duda, ¿no? Yo creo que hay cosas que han pasado en Madrid, como por ejemplo el bombardeo de poemas de la Plaza Mayor,
o ver que hubo nada menos que, creo que fueron 22.000 madrileños que mandaron poemas para que al cruzar una calle uno pudiera pisar versos. Una política en la que la movilidad, que es importante y que tiene que ser la del paseo y la del andar y la de que no contamina, también es la que va por versos. Ahí es nuestra síntesis. Ya lo hemos hecho y lo único que hay que hacer ahora, de verdad, es protegerlo. Protegerlo muchísimo contra los que no saben nada más que prohibir, cerrar, limitar, poner muros. Ya está, todo. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría invitar a que se reunieran con nosotros Roy, Carlota, Jesús, que han estado con nosotros.